¿verdad? ¿Cuántos hemos leído ese capítulo de Mateo 23? Miren, ese pasaje habla muy fuerte, le dice 8 veces a los fariseos hipócritas. O sea, los fariseos, para que usted entienda, seguramente lo sabe, pero el fariseo era alguien extremadamente estudioso de la palabra del Señor. O sea, el fariseo era alguien que nunca faltaba a un culto. El fariseo era alguien que no se salía del camino, o sea, alguien estrictamente disciplinado en lo que era la ley de Moisés. Entonces, pero el Señor nos llama aquí en este texto y les dice: ustedes son hipócritas. Les dice 8 veces hipócritas. Ustedes leen todo el capítulo de Mateo 23 y habla de 7 llenuras que tenían los fariseos. Primero, estaban llenos de palabra, solo que ellos tenían una llenura de palabra logos. Diga conmigo, logos. Mientras que usted necesita también el logos, pero también necesita él. Diga conmigo, el rema. O sea, esa palabra que tiene vida. Ellos no la tenían. Fíjense que nuestro Señor Jesús les decía: si ustedes están llenos de robo, están llenos de injusticia, están llenos de huesos muertos, están llenos de inmundicia, de hipocresía, de iniquidad. 7 llenuras. Diga conmigo, 7 llenuras. Hermano, nosotros necesitamos tener las 7 llenuras, pero lo que tenía Esteban allá en el libro de los Hechos. Dice que ese varón estaba lleno de palabra. Todo el Antiguo Testamento les recitó a ellos. Ese estaba lleno de Espíritu Santo, dice, porque cuando lo seleccionaron, un requisito era que estuviera lleno del Espíritu Santo. Estaba lleno de sabiduría. Diga, lleno de sabiduría. Iglesia, declaro que está llena de sabiduría, así como se la dieron a José, así como se la dieron a Bezaleel, a Irán, así como se la dieron a esos grandes varones. También declaramos que esa sabiduría llega a tu vida, como esa que le dieron a Salomón. Dice que estaba lleno de gracia. Diga, lleno de gracia. Nuestro Señor Jesús crecía en gracia para con Dios y con los hombres, hermano. Es necesario tener esa llenura. Dice que Esteban también estaba lleno de poder, lleno de misericordia, y lo más importante a mi criterio, lleno de fe. Diga, lleno de fe. Hermano, ¿usted tiene fe? No, le digo, ¿tiene fe? Si le preguntara qué es la fe, que me contestara. Aquí está la respuesta. Es la convicción de lo que no se ve. Dice una certeza de algo que uno está esperando que no lo vea. Fíjese que eso es lo que nos quiere robar el enemigo, hermano. Diga, que Dios lo reprenda. Hermano, si Pablo dice: yo he llegado hasta el final, dice, he peleado la buena batalla. ¿Qué más dijo Pablo? He guardado. Hermano, tenemos que guardar la fe. Mire que había una iglesia no tan bonita como esta, ¿verdad? Pero de repente estaba el pastor bien enojado. No crea que es de Iglesia de Benecer, es de otra iglesia. Y bien enojado porque dice: miren, en esta iglesia nos han robado la fe. Dijeron: ¿cómo? Sí, nos han robado la fe, dijo. Y no, ¿qué cree? Se ha levantado un hermano que es policía. Aquí no hay ningún hermano que sea policía. No es malo, hermano. Pero el hermano se ha sacado la pistola y dijo: aquí no sale nadie, dijo, hasta que no aparezca lo que se han robado, dijo. Hermano, diga, hay que cuidar la fe. Dígale que está a su lado: cuidemos la fe, dígale. Mire, la palabra fariseo significa un separatista. Diga conmigo, separatista. Hermano, nosotros en el evangelio estamos para unir. Diga, para unir. La matemática divina es: sumemos y multipliquemos. Pero estos eran unos separatistas. Esto les gustaba dividir y les gustaba restar, hermano. Por ejemplo, si a usted le gusta multiplicar, un culto como hoy debería de traer un invitado. ¿Cuántos dicen amén? Sí, hermano, 2 amenes escuché yo. Sí, mire, si cada uno de nosotros hubiese traído un invitado hoy, el efecto multiplicativo hubiese sido maravilloso. Pero póngaselo como una meta para los próximos cultos, ¿verdad? Entonces, volviendo al tema de este capítulo de Mateo 23, fíjese que me llamaba mucho la atención que nuestro Señor ni a los leprosos, ni a las mujeres, ¿verdad? Que son de la vida, dice, va, de la vida difícil, que decía, nunca les dijo hijos del diablo. A los únicos que les dijo eso fue a los fariseos, hermano. ¿Usted por qué cree eso? Es más, me llama mucho la atención aquel pasaje donde aquella mujer va y derrama el perfume del Señor. ¿Cómo dijo el fariseo? Si este fuera profeta, dijo, supiera qué clase de mujer es esta muchacha. Dijo, ¿sí o no? ¿Lo ha leído? ¿Y qué más dijo? Que es una pecadora, dijo. Diga, no me enojo. No, en serio, no se vaya a enojar conmigo. No me enojo, diga.
Hermano, ¿quién no lo es? Somos pecadores perdonados, ¿verdad? Ya somos justificados por el Señor, amén. Pero yo no entiendo por qué ellos decían, esa es una pecadora, porque la gente la confunde y dice que era una persona que vendía pues su cuerpo, ¿verdad? Y cosas así. Pero no, la Biblia no dice eso, dice que era una pecadora. Hermano, pero en algún momento todos nos alcanza el pecado. ¿Sí o no? Sí, hermano. Entonces me llamaba la atención que el Señor les decía, bueno, y vos no me diste ni agua, no me diste ese aceite, no me besaste. Entonces él daba a entender de que ellos eran demasiado religiosos. Mire, un versículo que a mí me muestra lo religiosos que eran los fariseos. Diga, los fariseos. Dice que diezmaban del eneldo, las especies, el comino. O sea, ellos diezmaban de todo, incluyendo de las especies más pequeñas. Entonces también nos marca este capítulo de que en el Nuevo Testamento el Señor deja establecido de que el diezmo sí está activo. Algunas personas dicen que no, pero el diezmo está activo. Es más, fíjense que a la luz de la palabra el Señor nos mostró, no es el tema, pero lo podemos ver rápidamente. Me mostró, seguramente habrá muchas más, 10, diga 10 figuras del diezmo. Una cosa tremenda. Por ejemplo, rápido se lo voy a leer. No es como parte de la introducción. Dice Éxodo 16. Y lo medían por gomer. Están hablando del maná. Y no sobró al que había recogido mucho, ni faltó al que había recogido poco. Cada uno recogió conforme a lo que había de comer. Están hablando del maná. Vamos a hablar de figuras del diezmo. Y dice en Éxodo 16:36 que el gomer era la 10ª parte de un efá. Entonces, ¿qué me llama a mí? Dice que si ellos recogían mucho o recogían poco, en la balanza no se encontraban ni más ni menos que los demás. Entonces, a mí la Biblia me habla de que cuando usted diezma en el mundo espiritual, no lo encuentran falto de peso. O sea, digamos que el diezmo que da la hermana son 100,000 lempiras. Bueno, yo diría amén, hermano, porque ese es 1,000,000 de lempiras, el diezmo son 100,000, ¿verdad? Ese diezmo en el mundo espiritual no vale más que aquel hermano que diezmó 10,000 lempiras. ¿Por qué? Porque lo que se valora es, o lo que se pesa es la obediencia. Lo tiene conmigo ahí, ¿verdad? Entonces, Éxodo 16 dice, esa es una figura en la cual el diezmo no nos encuentran faltos de pesos espirituales. Diga, faltos de pesos. Hay uno que lo vi con su pastor, y es cuando le dicen a Adán, de todo puedes comer, de todo, excepto, le dijo, de aquel árbol. Entonces, eso me habla también de que el diezmo es, ¿qué sería el diezmo? Intocable, diga intocable. Otra figura rápidamente, hermano, porque no es el tema, es parte de la introducción. Dice que Jesús y sus hermanos llegaron 10 hermanos donde José. Diga, José, figura de Cristo. Necesitaban provisión. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Sí se recuerda de ese pasaje? No, en serio, no sea así conmigo. ¿Se acuerdan? 10 hermanos. ¿Cuántos pidió que se quedaran, José? Uno entre 10. El 10%. Entonces, ¿qué les dio José? Dice que le dejan ese hermano, o sea, le dejan la 10ª parte y le dijo, váyanse. Y le dio provisión. Entonces el diezmo también nos marca de que aparte de la obediencia, nos garantiza la provisión, hermano, cielos abiertos. Mire, es una cosa maravillosa. Dice algo lindo. Segunda de Samuel 23:23 habla de los valientes de David. Diga, los valientes de David. En ese pasaje dicen que eran 30. Segunda de Samuel 23:23. Pero dicen que 3 eran más. A ver, 3 eran más. Eran más valientes, dice. Esos 3. Entonces esos 3 eran los más cercanos al Señor. ¿Por qué? Porque dijo el Señor, dijo, ¿quién me diera de beber el agua del pozo de Belén? Solo esos 3 escucharon ese deseo, diga, ese deseo del rey. ¿Sabe qué me muestra a mí la palabra, hermano? Que el diezmo nos acerca aún más al Señor. Miren, ahí está en la Biblia. Si usted, mire, esto es algo que a mí me lo muestra. No le digo que estamos exponiendo la palabra. No le digo que si usted no le hace clic, pues no hay problema. Pero ahí está.
Ahí está. Entonces, el diezmo, diga el diezmo, te acerca al Señor. Hermano, ¿cuántos queremos ser cercanos al Señor? Sí, hermano, mire, nuestro pastor tiene un dicho por allá, diga, aquí no hay ninguno, aquí no hay ninguno. Pero mira, hay muchos cercanos del pastor, dice, pero lejanos del Señor. Hermano, aquí no hay, diga, aquí no hay. Dice la Biblia que en Lucas 15 una mujer perdió una dracma de 10, diga de 10. Esa dracma era un collar que usaba la mujer que estaba comprometida, lista para casarse. Ay, hermano, yo sé que esto queda grabado y todo, pero esto no es doctrina, eso es algo que yo lo pongo como postulado. Pero esa mujer, ¿por qué cree que buscó tanto esa dracma? ¿Por qué cree usted? 100 puntos al hermano. Hermano, no se podía casar. Ahora, ¿qué me dice a mí la iglesia que pierde esa dracma? Porque dice que la perdió en la casa. O sea, pueden haber iglesias que han perdido el diezmo. Dice que hay que encender la lámpara, hay que barrer la casa, hay que buscarla. Entonces, ¿qué me muestra a mí? Lucas 15, rápidamente porque el tiempo se nos está yendo. Entonces, que la iglesia que va a ser arrebatada también diezma. Diga, también diezma. Miren, no es este el tema, hermano. No, tampoco digo que usted no diezma. No, le estamos mostrando 10 figuras del diezmo. ¿Sabe por qué? Porque por ahí andan diciendo que ya no hay que diezmar. Dice la Biblia, mire qué cosa tan maravillosa. Hay unos leprosos que estaban pues enfermos de lepra. ¿Cuántos leprosos eran? 10. ¿Cuántos fueron limpios? Eso, 100 puntos, 100 puntos. Ahora, ¿cuántos regresaron? 1 entre 10. ¿Ah? Hermano, no se quede así, hombre, no sea así. ¿Ah? El 10%. Entonces, mire qué linda figura. 1 entre 10 es el 10%. Entonces, ¿cómo tiene que venir el diezmo al Señor? 1, limpio, hermano, con agradecimiento, con gratitud. Y también hay otro aditamento, dice por acá. Obediencia, porque todos obedecieron, ¿verdad? Ve y muéstrate al sacerdote. Entonces, todos obedecieron. Entonces, ya era obediente el que regresó. Agradecido, hermano, y tiene que venir limpio. El dinero que viene a las arcas de la iglesia a través del diezmo, las ofrendas, es dinero limpio. Diga, dinero limpio. Bueno, vamos a ir por ahí. Entonces tiene que venir limpio, tiene que venir con agradecimiento. Y bueno, usted lo puede ir viendo por ahí. Faltan algunos tópicos ahí en Nehemías 11, hay uno bien bonito, pero por cuestiones de tiempo vamos a tener que agilizar. Pero dice en Nehemías 11 que la ciudad de Jerusalén estaba destruida. Nadie quería habitar en la ciudad de Jerusalén después de la cautividad. Entonces hacían sorteos. 1 de cada 10 tenía que irse a vivir a Jerusalén. Entonces ya hablamos, ¿verdad? Que 1 entre 10 es el 10%. Pero en el siguiente versículo, en el versículo 2 de Nehemías 11 dice, pero la gente bendecía, dice, el pueblo bendecía al que lo hacía voluntariamente. O sea, el pueblo bendijo a aquellos varones que voluntariamente se quedaron en Jerusalén. Pero ¿cuántos varones eran? 1 de cada 10. Entonces, cuando usted hace voluntariamente ese diezmo, le trae una bendición, hermano. ¿Por qué? Porque puede ser que el diezmo se lo estén haciendo coercitivamente, se lo estén imponiendo. No, tiene que ser una revelación. El Señor tiene que impulsarlo a eso. Amén. Ahora le pregunto, ¿nuestro Señor Jesús habrá diezmado? Y si nos pidieran una cita bíblica, ¿cuál le daríamos? ¿Cuál? O sea, maestro, ¿verdad? Pero digamos algo así que uno pueda decir, sí, aquí está, lo diezmó. La de donde fue el pescado, dice el hermano, el pez. Ahí en ese pasaje habla, muy bien, no estoy diciendo que no está bien, pero en ese pasaje no está hablando del diezmo, está hablando de un impuesto del templo. Entonces le dice, ve y vas a encontrar un estatero, le dice, ¿verdad? Dentro del pez, qué cosa, ¿verdad? Para que ese pez sacara algo valioso, tuvieron que sacarlo de su atmósfera. 1, tuvo que morir, porque afuera del agua el pez muere. ¿Y qué cosa, va? Lo más valioso no lo llevaba afuera el pez. Es más, yo creo que ese pez por fuera, al rato, y es como el predicador que le vino hoy, hermano, no tan bien laminado, ¿verdad? Pero por dentro tenía lo más valioso, hermano. Iglesia de Cristo de Benecer,
lo más valioso que tú tienes no es lo por fuera, sino lo que tienes adentro. Dale un aplauso fuerte al Señor, hermano. Aleluya. Entonces, leemos esto para terminar con lo del diezmo. Lucas 3:23. Leámoslo. Vamos a ver cómo dicen esa versión rápido, porque se nos está yendo el tiempo aquí. Vuela el tiempo, hermano. Imagínense que son como 30 puntos y no hemos entrado ni al primero. Lucas 3:23, ¿lo tiene? Ahora ya no dice uno saquen la Biblia, hermano, enciendan la Biblia diciendo aleluya, ¿verdad? Siervo, ¿cómo dice ese texto ahí? A ver. 3:23. Y cuando comenzó su ministerio, Jesús mismo tenía unos 30 años, siendo como se suponía hijo de José, quien era hijo de Elí. ¿A qué edad comenzó su ministerio nuestro Señor Jesús? En otra versión dice a los 30 años, dice. Entonces, a la edad de 30 años, ¿cuánto duró el ministerio de nuestro Señor Jesús? 3 años y medio. El libro de Daniel habla de unos tiempos, 3 y medio. Está bien. Ahora le pregunto, 3 entre 30, ¿cuánto viene a dar? El 10%. Fíjate que nuestro Señor no diezmaba solo el dinero, no diezmaba solo un tiempo. ¿Sabe qué diezmó el Señor? Diezmó todo su ministerio y ofrendó su vida, hermano, por usted y por mí. Así que dele palmas al Señor, porque Él vive. Amén. Gloria a Dios. Entonces, pero mira, esto nada más salió como un impulso, pero lo que me hizo clic a mí de este texto de Mateo 23:23 fue esa última frase que dice: esto era necesario hacer. Diga conmigo, esto era necesario hacer, pero sin dejar de hacer lo otro. No, ¿y por qué se quedó tan callado, hermano? Sin dejar de hacer aquello, dígale que está a su lado, hay que hacer esto y lo otro, dígale. Entonces, vamos a ver, ¿verdad? Vamos a meter en un par de personajes ahí que pudieron hacer algo, pero no lo hicieron, pero sí hicieron otras cosas. Entonces, el rema de hoy, diga el rema de hoy, lo queremos valorar en el siguiente tema. Dices, esto hacer, diga esto hacer, sin dejar de hacer lo otro. Amén. Entonces vamos a ir al primer personaje. ¿Dónde está el borrador? Aquí está. Entonces vamos a borrar por aquí. Yo quiero que me acompañe rápidamente a ver al primer personaje. No sé si ya me tienen el texto ahí los hermanos del primer punto, para que podamos ir desarrollando un tema de enseñanza como nos pidió, pues, como es la costumbre los martes. Amén. Entonces el primer punto dice la Biblia, Deuteronomio 1:37. No sé si ya lo tiene, mi amado. Bueno, todavía no lo leemos. Dice: también contra mí se airó Jehová por vosotros y me dijo: tampoco tú entrarás allá. ¿De quién estamos hablando ahí? De Moisés. Diga conmigo, Moisés. Entonces Moisés, hermano, Deuteronomio 1:37. Vamos a ver Moisés, porque Moisés hizo algo, pero creo yo, a la luz de la Escritura, que dejó de hacer lo otro. Por ejemplo, Moisés sacó al pueblo de Egipto. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Sí? Judas 1:5 dice que nuestro Señor Jesús salvó al pueblo de Egipto, pero usó un instrumento para sacarlo. Amén. Entonces el instrumento que usó nuestro Señor fue Moisés. Diga conmigo, Moisés. Entonces Moisés hizo sacar al pueblo de Egipto, pero no lo metió a tierra en abundancia. ¿Cuántos se atreven a decir amén a eso? No lo metió, lo dejó. Mire, ese pueblo quedó postrado en el desierto. Entonces diga conmigo, nosotros como pueblo de Dios tenemos que sacar al pueblo, a todas esas personas, esas almas que están cautivas allá en el mundo. Tenemos que sacarlas de esa atmósfera y traerlas aquí a la casa de Dios. ¿Cuántos se atreven a eso, hermano? ¿Cuántos evangelistas tenemos aquí? Hermano, tenemos como pueblo de Dios sacar al pueblo de Egipto. Diga el pueblo de Egipto. Pero también tenemos que enseñarles a llevarlos a tierra prometida. Para eso, hermano, nosotros tenemos que valorar de que Moisés
tenía algunas características que nosotros tenemos que estudiar. Por ejemplo, ¿qué es estar en el desierto? Alguien que me ayude. Prueba, dice la hermana. A ver, ¿alguien más? ¿En el desierto? A ver. Ah, no, hermano, no me deje solo. El arrebatamiento, digo, me quedé. No, hermano. Hermano, ¿qué es estar en el desierto? Prueba. ¿Qué más? ¿Qué más dice, hermano? Proceso, dice. A ver, solamente. El camino a la abundancia, dice la hermana. Muy bien. Entonces hay que meterlos a Canaán, ¿verdad? Ya dijimos eso. Por ejemplo, el pueblo de Dios en el desierto murmuraba. ¿Se ha leído esa parte? Claro, diga, aquí no hay. Pero cuando el pueblo de Dios murmura, creo que está en el desierto. Aquí estamos en tierra en abundancia, amén. Porque mire, si uno tiene esa, bueno, no digo uno, si alguien del pueblo tiene esa mala costumbre de murmurar, me parece que el pueblo no está en Canaán, como que está en el desierto. Dice que ese pueblo era incrédulo. ¿Qué pasó, hermano? Lo veo serio conmigo. Le hace falta a su pastor, ¿verdad? Ya me voy a ir, se lo prometo. Rápidamente, mi hermano Lázaro ya me tiene lista hasta la puerta, ya, vámonos, ¿verdad? Hermano, dice que ese pueblo estaba cómodo. Ahí tenía pan, ahí tenía agua, le mandaban una sombrita, tenía frío una noche, le mandaban el fuego. Le pregunto, ¿ese pueblo se esforzaba? ¿Cuántas veces le dijo? Alguien que me quiera contestar una pregunta, fácil. ¿Se pueden hacer preguntas aquí? Sí. ¿Cuántas veces le dijo nuestro Señor a Moisés, esfuérzate y sé valiente? Solo uno, porque si no, no se escucha. ¿Cuántas veces? Vamos, hermano. ¿Cuántas? Estoy hablando de Moisés. ¿Verdad que no le dijo? Nunca le dijo a Moisés, esfuérzate y sé valiente. Hermano, a quien le dan esas instrucciones de esforzarse y ser valiente es a Josué. Entonces, ¿sabe qué es estar en el desierto? Es estar cómodo, hermano. Cuando a usted no le exigen nada para la obra, cuando a usted no le exigen nada en su trabajo, cuando usted está en su casa y tampoco le exigen nada, no le exigen esfuerzo, porque todo lo tiene a la mano, me parece que está en el desierto. Diga, aquí no hay. Pero de repente vino su líder y le está esforzando que venga más temprano al culto a servir. Lo está esforzando a que lea más la palabra, a que hagamos algo más. Entonces parece que lo quieren meter en tierra en abundancia, hermano. Entonces nosotros tenemos que valorar que si queremos hacer esto, sacar al pueblo de Egipto, pero sin dejar hacer lo otro, llevar al pueblo en Canaán, tenemos que valorar las características que tenía Moisés y que tenía Josué. ¿Cuántos dicen amén a eso, hermano? Mire, a mi criterio, ¿verdad? Podemos estudiarlo, pero yo creo que Moisés no entra en Canaán, literalmente dice la Biblia, porque golpeó la roca. 1. 2, dice porque no dio la gloria a Dios. 3, porque también fue incrédulo en ese episodio. Pero fíjese que yo vi que Moisés bajaba de allá del monte y agarró las tablas y las quebró. ¿No será también que Moisés quebrantaba la palabra de Dios? Y mire, estoy hablando de Moisés, un tremendo siervo de Dios. Es más, para los judíos es el top allá, ¿verdad? Es el vidente, el escritor por excelencia, es profeta, lo que usted quiera. Entonces, quebrantó. Dice la Biblia que a él lo mandaron a hacer los panes de la proposición, pero le dijo, para que se los coma Aarón y sus hijos. Esos son así, diga, bueno, aquí no hay, ¿verdad? Aquí no hay ninguno. Pero es como aquellos que predican, preparan el pan, pero solo para que se los coman otros. Nunca se lo come el que predica. Parece doctor dando recetas y él nunca hace receta. Entonces, ¿no será que también por ahí no entró a tierra en abundancia? Mire, una característica que puedo ver yo en Moisés, que es positiva, porque también tenemos que sacar al pueblo de Egipto, dice que Moisés siempre miraba arriba. Porque cuando estaba en el mar, hermano, dice que estaba la multitud aquí, el mar. Había un desierto por aquí, otro desierto por allá, y atrás ¿quién venía? El diablo, que Dios lo reprenda a Faraón, ¿verdad? ¿A dónde le tocaba mirar a Moisés, hermano? Le tocaba mirar para arriba, hermano. ¿Sabes que cuando estamos en medio de tanto problema,
Ese es el problema. Empezamos a ver la tarjeta de crédito, empezamos a ver al amigo, al hermano. No, empieza a ver arriba, hermano. Allá arriba es donde tenemos que ver. Mire, habían cuatro amigos con un paralítico. ¿Sí se sabe la historia? Dicen que la casa estaba llena, hermano. Estaba Jesús en ese lugar. ¿Dónde empezó a ver ese pueblo? Dicen que los cuatro amigos decían, no, el milagro tenemos que lograrlo. Empezaron a buscar por aquí, por allá, no había nada. ¿A dónde tuvieron que ver, hermano? Tuvieron que ver arriba, hermano. Tuvieron que ver al techo. ¿Sabe qué? Figura de estar poniendo los ojos en nuestro Señor Jesús. ¿Sabe por qué? Porque ahí es donde vamos a encontrar ese agujero en el techo para encontrar nuestro milagro. ¿Cuántos dicen amén a eso? Denle un aplauso fuerte al Señor, hermano. ¡Aleluya! Mire, no seamos como aquella mujer encorvada que pasó 18 años, ¿verdad? Dice, atada por Satanás. Esa mujer encorvada solo miraba para abajo. Solo los pies de barro le miraba. Ay, ahí viene Edwin Ortega. Ese obrero, mejor manden otro. Vi que una vez iba a dar un discipulado, que me acordé ahorita porque el soldado dijo de los discipulados, ¿no? Y de repente, ¿no?, me levanto ese día, yo tan temprano a preparar el tema, afinar esto, y se levanta mi hija, hasta con un chele, aquí creo que venía, le dije, papá, me dijo, ¿quién va a dar el discipulado ahora? Me dijo, era un sábado, Edwin Ortega, le digo yo. Ay, no, me dijo, Edwin Ortega a mí me duerme, me dijo. Mire, le digo yo, vos sí que sos tremendo, ¿verdad? Pero ¿sabe qué? Una derrota de un niño que, o sea, para mí una derrota porque un niño dice la verdad. Pero qué cosa, ¿va? Cuando he predicado otras veces me dijo una vez, papá, estuvo excelente. Entonces yo siempre he dicho que allí mismo donde hemos sido derrotados, el Señor te va a dar la victoria. Amén, dele un aplauso fuerte al Señor, hermano. Gloria a Dios. Dice la Biblia, otra característica de Moisés, porque el tiempo se nos está yendo, que vio de lejos el avivamiento, pero después se acercó. Hermano, nosotros tenemos no solo que ver el avivamiento de lejos, tenemos que acercarnos. Usted ha visto a alguien que profetiza, ya no lo vea tan de lejos, anhele esos dones. Dice la Biblia que aunque por sobre todos esos hay que anhelarlos, hay que acercarnos al avivamiento. Diga, hay que acercarse. Dice la palabra del Señor que Pedro sí vio de lejos al Señor, ni demasiado cerca para que no lo tomaran, ¿verdad? Prisioneros, ni demasiado lejos para no perderse todo el espectáculo. Entonces nosotros tenemos que valorar el acercarnos. Diga, hay que acercarse. Acerquémonos, hermano, al Señor, acerquémonos. No tenemos que ver de lejos, tenemos que acercarnos. Dice la Biblia que Moisés sabía hacer peticiones. ¿Cuántos dicen amén a eso? Le dijo al Señor, muéstrame el camino. Le hemos pedido al Señor que nos muestre el camino a seguir, hermano. Tomamos decisiones y le preguntamos a Él. Le dijo, muéstrame tu gloria. Le pediremos al Señor que nos muestre su gloria. Y después le dijo, ¿sabes qué? Si tu presencia no va conmigo, mejor ni me saques, le dijo. Moisés prefirió estar en el desierto con la presencia de Dios que estar en Canaán sin la presencia de Dios, hermano. Que tu petición sea que la presencia siempre se manifieste en tu vida y en todo lo que hagas, hermano. ¿Cuántos dicen amén a eso? Mire que otra característica, pero ya de Josué. Dice que Josué era un conquistador. Diga ahí, un conquistador. Eso es algo que no teme, alguien que no teme a lo nuevo, a lo desconocido, ¿verdad? No se vaya a confundir los jóvenes. A ver los solteros, ¿cuántos solteros hay aquí? Solo uno. Ay, pocos solteros. ¿Cuántos solteros hay? Sin miedo, no voy a hacer preguntas, hombre. 4 voy a hacer, nada más a cada uno. Hermano, me dijo alguien por ahí que yo soy Josué, me dijo uno en una iglesia. ¿Cómo? Le digo yo, ¿y eso por qué? Ando de conquista en conquista, me dijo. Mira, yo era bandido, ¿ah? Mire, no va a ser como David, que David es experto en quitarle las chavas a los demás, hermano. No, tenemos que ser, ¿sabe qué? Como José, un soñador, alguien que va a ver esa promesa ahí, ¿verdad? Pero tome a José como soñador, porque también José era de los que le iba a poner chisme al papá de los hermanos, hermano. Entonces tenemos que valorar cómo queremos ser, amén. Entonces dice que Josué era un conquistador, amén. Dice también otra característica de Josué, que aprendió de los errores de Moisés. ¿Cuántos espías mandó Moisés a tierra en abundancia a ver? ¿Cuántos? 12. ¿Cuántos dieron un buen informe? Ahora le pregunto, ¿cuántos mandó Josué a Jericó?
hermano. Dos, diga dos. Hermano, ¿sabe qué? Dijo aquel, uy, aquel mandó dos y solo dos. No, yo mejor mando solo los dos y eso va fijo, dijo. Aprendamos de los demás, hermano. Si usted se dio cuenta de algo delicado, es para, el Señor se lo muestra, le permite eso para que aprendamos. Solo así vamos a tener esas características para llevar a nuestros familiares, a nuestros hermanos a tierra en abundancia. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dice que Josué ya no quiso dar más vueltas en el desierto, sino que agarró el arca, diga agarró el arca. O sea, ya no quiso dar vueltas en el mismo lugar, no, siguió la presencia de Dios. Hermano, tenemos que seguir la presencia. Sí, hermano Edwin, y la presencia, ¿dónde está? Está dentro de nosotros, hermano. Tenemos que hablar con el Espíritu Santo, tenemos que tener comunión con Él, pero vamos a continuar porque el tiempo nos avanza, hermano. Mire, una cosa linda, fíjese que hablando de la presencia, para Josué era como un GPS. Olvídese, yo entro a Tegucigalpa y esta ciudad tan grande, hermano. Métase por aquí, me decía el hermano Lázaro, agarre por allá. Dios de la gloria, digo, ¿y ahora cómo hago para dar? O sea, mire, tantas cosas cuestan de una persona que se fueron, dice, se fueron de vacaciones con su esposa, pero ¿qué pasó? Se les arruinó el GPS del celular o del carro, yo qué sé. Dicen que el recorrido era de media hora, diga de media hora, pero llevaban 2 horas dando vueltas por el mismo lugar. ¿Sabe qué le dijo la esposa? Amorcito, le dijo, ¿por qué no te detienes un poquito a preguntar por la dirección? Yo preguntar por la dirección, le decía, no hombre, si yo me conozco todo esto, le decía. Volvieron a dar vuelta otra hora, hermano. Y la esposa le dijo, ¿por qué no te detienes un momentito para que preguntes la dirección? ¿Sabe qué, hermano? Así me sentía yo ahorita que daba vuelta y no llegaba nunca. Digo yo, no, paremos un momentito y vamos a pedir la dirección. Eso pasa muchas veces con el pueblo allá en el mundo, hermano. Da vueltas y vueltas en los mismos problemas. ¿Sabe por qué? Por no detenerse un momentito y pedirle dirección al Señor, hermano. ¿Cuántos dicen amén a eso? Así que pidámosle, dígale que está a su lado, pídale dirección al Señor, hermano. Dice que Josué, otra característica muy bonita, que era anónimo, diga anónimo. Josué era el que se estaba dando duro y parejo abajo en el valle contra Amalek. Dicen que Aarón, Ur y Moisés estaban arriba en el monte, dice que le ayudaban a levantar la vara. Ahora le pregunto, ¿de quién habla el pasaje? Todo el mundo, ¿a quién le da el crédito ahí? ¿A Moisés o a Josué? Y que Moisés estaba allá intercediendo, pero el que se estaba dando duro y parejo ahí era Josué, hermano. Hermano, ¿sabe qué? Los Josué son aquellos que no les importa quién sea el segundo ni quién sea el tercero, siempre y cuando Cristo sea el primero, hermano. Dele un aplauso fuerte al Señor, hermano. Así que no te importe quién sea el segundo ni el tercero, hermano. Cristo tiene que ser el primer lugar. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¡Y a su nombre! ¡Y a su nombre! ¿Cuántos se quieren ir? Amén, me dijo una vez alguien por ahí. Ay, hermano, no sea así. Mire, segundo punto, porque yo sé que es rápido, pero siempre con Moisés. Dice que Moisés estaba agotado y llegó Jetro y le fue a dejar a su mujer y a sus hijos. Usted conoce el pasaje. O sea, era importante ministrar al pueblo del Señor. ¿Usted qué opina? Pero también es importante ministrar a la familia, ¿sí o no? Hermano, diga, esto hacer. O sea, hay que ministrar al pueblo, pero sin dejar de hacer lo otro, hermano. Fíjese que Salomón edificó 2 casas. Edificó templo del Señor y edificó su propia casa. ¿Qué cosa, va? Que el templo del Señor le edificó en 7 años y la casa de él la edificó 13 años. O sea, le costó más edificar su propia casa que la casa de Dios. ¿No le ha pasado a usted eso, no? Que aquí en la iglesia los meros, como dijo el apóstol, los meros chileros, dijo. Pero ¿y en la casa, hermano? No sé si a usted le pasa, pero a mí a veces me pasa. Que en la casa de Dios del cielo, hermano, tal vez uno predique y uno tal vez espera, ¿verdad? Que su esposa, uy, qué calidad el mensaje. Ay. Pero predica otro, hermano. Oye, ese mensaje me tocó, dice, ¿va? Gloria a Dios. Viene y uno escucha a su hijo, uy, hombre, el vecino, qué calidad, qué esto y qué lo otro. Y uno hace tal vez la misma, funciona hasta mejor. Nada. ¿Sabe qué? En la casa a veces cuesta más, o solo a mí me pasa más. ¿Cuántos dicen amén a eso? Pero ¿sabe por qué? Porque tal vez no estamos edificando en la casa. No,
Sí, en serio, se lo digo, hermano. Si yo, mire, yo no conozco a nadie, pero el Señor me ponía en mi corazón, digo, hay que edificar templo y edificar casa. Fíjese qué cosa, en 13 años edificó, diga conmigo 13. ¿El número de rebelión? ¿Bueno o malo? ¿Ah? Malo. Sí, siempre lo relacionan con lo malo, el 13. Pero fíjese que yo me pongo a ver, a estudiar la Biblia y ¿cuántos apóstoles eran, hermano? Más nuestro Señor Jesús. Qué cosa que el número 13 está relacionado con ir a predicar el evangelio. Yo veo que eso es positivo. ¿Cuántas vueltas tuvieron que dar para que las murallas de Jericó fueran tumbadas? 13, diga conmigo 13. Hermano, dice la Biblia que un día 13, en el libro de Esther, el Señor convirtió ese día, que era de maldición, en bendición, hermano. Así que nosotros no dependemos de un número, no dependemos de una circunstancia, dependemos de nuestro Señor. ¿Cuántos dicen amén a eso? Denle un aplauso fuerte al Señor, hermano. ¡Aleluya! Mire, hermano, gloria a Dios. Dice la palabra del Señor que nosotros tenemos que edificar casa y edificar templo. O sea, tenemos que ministrar al pueblo del Señor, pero sin dejar de ministrar a nuestra familia. ¿Cuántos dicen amén a eso, hermano? Mire, nosotros puntos que debemos de considerar para edificar la casa, dice la Biblia en Deuteronomio 22:8. Mire qué cosa, cuando usted esté edificando casa, no se le olvide ese texto. Dice que hay que ponerle un pretil a la azotea, o sea, un barandal. Hermano, cuando usted esté edificando casa, póngale un barandal a la azotea. ¿Sabe por qué? Porque de la azotea se pueden caer sus hijos. No me vaya a contestar, solo le voy a preguntar, ¿usted sabe lo que ven ellos en la televisión? Estamos revisando lo que ellos ven en el celular. Sabemos qué amistades tienen en la escuela. Tenemos que ponerle un barandal en la azotea a nuestros hijos, hermano. Mire, no terminamos con eso porque no es día familiar, pero nosotros tenemos que valorar que dice que el rey mandó llamar al rey al soldado Urías. ¿Se acuerda de ese pasaje? Le dijo, ve donde tu mujer. ¿Dónde se quedó? Con el guardia se quedó, dice. ¿Qué le parece, hermano? Como que aquí su pastor le diga, ¿sabe qué? Vaya, atienda a su familia, vaya, sáquela, vaya, dele un rol. No, y usted se queda, se lo digo con todo cariño, se quedó sirviendo. Hermano, tenga cuidado, no descuide a su esposa. Los casados, díganme los casados, no descuide a su esposa. Puede andar un dulce cantor de Israel por ahí, hermano. Mire, hermano, diga, hay que edificar templo, pero sin dejar de edificar casa. ¿Cuántos dicen amén a eso, hermano? ¿Me acompaña al segundo punto? El otro es más bonito, pero lo vi bien serio a usted ya. Amén. ¿Se atreve a darle un aplauso a nuestro Señor? Gloria a Dios, dele un aplauso, dígale, el Señor te está hablando. Nuestro Señor nos habla, amén. Gloria a Dios. Bueno, vamos a ver el segundo punto rápidamente. Me acompaña Segunda de Reyes capítulo 20. Vamos a leer los primeros 3 versículos. Cuando lo tenga me dice amén. Vamos a ver el segundo punto rápidamente. Le dije, Segunda de Reyes capítulo 20. Dice la Biblia, en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte. Diga conmigo el rey Ezequías. Y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo, te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Usted ya conoce la historia de Ezequías, hermano. Sí, la hemos escuchado, amén. Entonces usted sabe que Ezequías era un rey, es más, de los mejores reyes de Judá. Amén. Pero tenían algo contra Ezequías, hermano. ¿Qué le fue lo que le dijo el profeta? Que ordenara. Le pregunto, ¿era un buen rey Ezequías? ¿Es necesario ser buen rey? Pero no podemos dejar de ser ordenados en la casa. Diga conmigo, esto hacer, pero sin dejar de hacer lo otro. Hay 4 niveles de interpretación bíblica. Literal, dice por parábolas,
está la figura, ¿verdad? La analogía, y está en un lenguaje mucho más profundo que se llama el lenguaje sacerdotal. Si yo le pregunto, ¿verdad? En el primer escalón de la interpretación bíblica, ¿qué será ser ordenado? ¿Usted qué opina? ¿Ser qué dice la hermana? No, no me deje solo, no sea así. Disciplinado, dice. Mire, en la parte literal, ¿qué será ser desordenado? Pues vaya, ¿de qué opina? Hermano, desordenado. O sea, no tener las cosas en su lugar. Diga, no tener las cosas en su lugar es desordenado. Entonces, en la parte literal, ¿sabe cómo era Ezequías? Mantenía su reino, pero nítido. Hermano, llegaba a la casa, ya me lo imagino Ezequías. Llegué, un zapato por aquí y otro por allá, hermano. Diga, aquí no hay ninguno. Pero es necesario ser un buen trabajador, un buen empresario, un buen líder en la iglesia. Pero también dice la Biblia, hay que ser ordenado en la casa. ¿Cuántos dicen amén a eso? Por ejemplo, ¿qué será estar en desorden, hermano? Yo sé que aquí no hay ninguno, pues lo digo con confianza, pero alguien que ya esté viviendo juntos y no estén casados, eso es desorden. Aunque usted sea adorador, no, hermano, desorden en la casa. ¿Sabe qué es desordenado? Andar conduciendo un vehículo y saber que tiene la licencia vencida y no la ha ido a renovar. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Sabe qué es ser desordenado? Diga, aquí no hay. No, pero diga conmigo en serio, aquí no hay, diga. Y que hay personas que arreglan los contadores, así como que el Señor le gusta la balanza justa. ¿Cuántos dicen amén a eso? Arreglan los contadores así como para que no le salga más luz. Hermano, eso es desorden. Eso no le gusta al Señor. No, sí, hermano, eso no le gusta al Señor. Mire, dice la Biblia que este rey lloró y le empezó a dar todo su currículum. Recuerda, le dijo, cómo te he servido. O sea, este varón era un tremendo servidor. En el trabajo no había otro como él. Pero sabe que, hermano, desordenado. Y nuevamente el rema es esto hacer. Dígale que está a su lado, esto hacer. O sea, hay que ser buen servidor, dígale. Hay que ser buen líder, buen empresario, buen empleado. Pero también hay que ser ordenado en la casa. Hermano, mire qué cosa tan tremenda. En el original hebreo, esa palabra desordenado, que es la 6680 del hebreo, ¿sabe qué significa entre sus muchas acepciones? Mandar. O sea que Ezequías no mandaba en su casa, hermano. ¿Por qué me queda viendo tan serio, hermano? ¿Yo qué culpa tengo si la Biblia dice que no mandaba? Estaba una vez allá el apóstol y dijo, pónganse, habían 10 obreros ahí, ¿va? Pónganse aquí, dice, lo que ellos mandan en su casa, dijo. Y pónganse aquí lo que la mujer los manda, dijo. ¿Usted qué cree, hermano? 1 aquí y 9 aquí, hermano. ¿Cómo? Dijo. Vení para acá, le dijo al que supuestamente, ¿va? Demostrarles a estos cómo es que vos mandás en tu casa. ¿Cómo? Le dijo, pastor, ¿cómo? Sí, demostrarles, decirles cómo hacemos para mandar en tu casa. No, yo lo único que sé es que mi esposa me dijo, ponete aquí, yo me puse, le dijo. Hermano, usted sabe que hay jerarquía, ¿sí o no? El varón es cabeza, diga, el varón es cabeza. Así que la mujer se tiene que sujetar a su marido. 2 aménes, hermano. Hermano, a ver, las mujeres digan amén, se tienen que sujetar a su marido. Si yo no sé por qué le echan la culpa a la mujer. Vea, y me dijo a mí, mire, si no hubiera sido por Eva, no cae Adán, me dijo. Que vivo, ¿a quién le habían dado la orden? A Adán. Mire, hermano, tenemos que valorar que nosotros tenemos una jerarquía divina, un orden divino. Tenemos que ir en pos de ello. Fíjese que a mí se me hace que Ezequías lo mandaban en la casa y por eso es que había un problema. Y este no es un tema familiar, sino que el rema es que es bueno ser un buen líder, un buen servidor, un buen gobernante, un buen pastor, pero también necesitamos ser ordenados en la casa, hermano.
Mira, aquí dice que la mujer tiene que ser sujeta, sí, está bien, pero el hombre también tiene que darse su lugar. Mire, muchas veces nosotros solo mantenemos la paz, pero no la procuramos, ¿verdad? Sabemos que algo malo está pasando, pero uno dice, ay, si le digo yo a la doña. Le digo a la doña porque cuando uno le digo a la vieja se enojan, ¿verdad? Que esos dichos son mexicanos, no son hondureños. No, usted tiene que tratar a su esposa como una princesa, hermano. Amén. Como un vaso más frágil. Nosotros somos vasos frágiles también, o lo que ella es más frágil. Así que cuidado, tenga cuidado, no lo vaya a lastimar también. Pero nosotros tenemos que valorar de que las esposas tienen que siempre consensuar con su esposo. Pero hay unas que siempre van contra la corriente. Diga, aquí no hay ninguno. Hermanos, dicen que, mire, es que esa me la contó. Yo creo que fue el pastor que me la contó, pero vale más que no está. Yo sé que va a ver la grabación. Pero dice que una vez iban agarrados de la mano, dice la pareja, y de repente iban a la par de una catarata y se va la muchacha. Y todo el mundo buscándola arriba, abajo. No, dijo él, no la busquen allá. Allá búsquenla, pero ¿y cómo es? Esa mujer siempre iba contra la corriente, dijo. Hermano, mire, tenemos que valorar que tiene que haber un consenso. No es que usted como hombre va a decir, no, aquí mando yo y punto. No, hay que platicar, hermano. Si dice la Biblia que los maridos debemos amar a nuestras esposas, ¿y cómo la amó Cristo? ¿No? Primero fue un amor sacrificado. O sea, primero se sacrifica uno antes que ella. ¿Sí o no? Le pregunto, ¿cuántos escenarios de dolor ha visto usted en los evangelios? De que Cristo sufrió por la iglesia. Hermano, búsquelo con lupa. Están escondidos en los salmos, allá en Isaías, pero Él no nos saca en cara el amor que nos tiene. Así que los maridos, digamos amén los esposos, hermano, no le saquemos en cara nada. La llevó a cenar y de repente gastó allí, ¿verdad?, sus 5,000 pesotes en una cena y de repente para que ella vea cuánto gastó, usted hasta dejó la factura. Y no, hermano, no le saque en cara, no sea así. Esto hacer, diga, esto hacer, sin dejar de hacer lo otro. Le pregunto, no es tema familia, pero yo no sé por qué el Señor ya me metió aquí, no sé cómo salirme. ¿Hace cuánto no la abraza, hermano? Ay, Dios. Y un amén, hermano. Qué barbaridad. ¿Hace cuánto no le dice que la quiere? Bueno, yo no sé, me estoy preocupando yo, ¿verdad? Pero digamos, hermano, con todo cariño, ¿le reconoce a ella cuando hace algo bueno? Digamos, le dejó sus frijolitos, ¿verdad? O es de aquellos que, ay, vos los frijoles parados me das. Mi mamá me los hacía sentados y acostados. No, hermano, mire, tenemos que valorar. No se ha dado cuenta, tal vez aquí no pasa, pero en otros lugares, fíjense que los esposos solo en la iglesia quieren pasar. ¿Sabe por qué? Porque en la casa no son valorados. Y aquí es el tremendo siervo. Y en la casa nada. Mire, valore a su esposo. Esposo, reconózcale a su esposo. Mire, cuando esté orando por la comida, Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por estos alimentos. Pero sabe que acuérdese también, bendice las manos que pudieron hacer realidad este. Tal vez la esposa escuchando, a ver en qué momento lanza la palabra, ¿va? Como que si solo se hubieran hecho la comida, hermano. No. Tenemos que valorar. Pero mire, rapidito porque faltan 3 puntos, si no, no salgo, hermano. Entonces, tenemos que valorar. ¿Le parece si atendemos? Mire, otra cosa que puede ser un desorden, diga las finanzas. Ay, hermano, aquí se va rápido el tiempo, yo no entiendo. Pero dígame, cuando uno está desordenado en las finanzas, tiene problemas en el hogar. ¿Cuántos dicen amén a eso? Por ejemplo, si usted gasta más de lo que gana, hay un problema. Mire, se lo voy a citar rápidamente y usted lo va a ir a estudiar. Pero usted se acuerda del pasaje de Lucas 5 de la pesca milagrosa. Dice que el Señor le dijo boga mar adentro a Pedro y hubo una gran pesca esa vez. ¿Sí o no? ¿Cuántos dicen amén a eso? Dice que era tanta la pesca que la red se rompía. O sea, había una tremenda bendición, pero había saco roto, había red rota. Ahora, en Juan 21, ¿se recuerda? Dice que el Señor le dijo, tira la red a la derecha. ¿Cuántos peces pescaron? ¿100? No,
hermano, me dejé solo. 153 peces. Y dice la Biblia, ¿por qué la Biblia nos da ese dato? Hermano, mire, vaya, estúdielo, eso es una cosa maravillosa. Y dice, y la red no se rompía. ¿Por qué nos deja la Biblia ese dato? ¿Sabe por qué? Porque en un pasaje había abundancia o no había abundancia, pero había red rota. Y en el otro pasaje había abundancia o no había abundancia, pero no se rompió la red. ¿Sabe cuál fue la diferencia entre los dos? Que en uno había contabilidad. Entonces, cuando nosotros activamos el orden financiero a nuestras vidas, nuestra vida va a ser distinta, hermano. Y estando bien en las finanzas, vamos a estar bien en lo demás. Estando bien con el Señor, vamos a estar bien en finanzas y todo. Mira, hay una ley de Pareto. Yo sé que aquí hay muchos más estudiosos que yo, pero dice la Biblia que esa ley de Pareto dice que es con el 80% de nuestros recursos, dice, de nuestro esfuerzo, podemos poder suplir todas nuestras necesidades. O sea, queda un 20%. ¿Qué hacemos con ese 20%? 10% ahórrelo y 10% para el Señor, hermano. Sí, debemos de ahorrar, diga, hay que ahorrar. Ay, hermanito, mejor démosle rápido, porque mire, si yo le pregunto qué sueldo tienes, sueldo cebolla, me dijo el otro, y ese le digo, ay, solo lo miras, lo agarras, dijo, y te pones a llorar. Hermano, tenemos que valorar, ¿sabe qué? Cuidar. El problema no es cuánto ganamos, el problema es cuánto gastamos. ¿Sabe un estudio que se hizo en Alemania? Dicen que allá, dice, ahorra hoy y compras mañana. ¿Y aquí cuál es el rema que se tienen los financieros? Compra hoy y pagas mañana. Es inolvidable, te dicen. Sí, nunca se olvida uno de esas deudas, hermano. Así que valórelo antes de adquirir un compromiso. Pídale dirección al Señor, ordénese, diga, hay que ordenarse. Es importante que nos congreguemos, diga, es importante que sirvamos al Señor, pero sin dejar el orden en nuestro hogar. Amén. ¿Cuántos dicen amén a eso, hermano? Denle un aplauso fuerte al Señor. Mire, rápido porque el tiempo va rápido, rápido. Lucas 15, 28. Ay, hermano, esto está rápido. Lucas 15, 28. Alguien que me lo pueda leer rápidamente. Lucas 15, Lucas 15. Ahí estamos hablando del hermano del hijo pródigo. Del hermano del pródigo. Hermano del pródigo. ¿Ya lo tiene? ¿Qué dice la Biblia ahí con Lucas 15, 28? Gloria a Dios. ¿Dónde estaba entonces el hermano del pródigo? Pero ¿dónde estaba? ¿Dónde estaba él? Por ejemplo, el pródigo andaba ¿dónde? Ese andaba perdido. Pero ¿y él dónde estaba? Estaba en la casa del Padre. Pero ¿sabe qué, hermano? ¿Es necesario estar en la casa del Padre, sí o no? Por ejemplo, usted está aquí recogiendo espigas, usted está alimentándose espiritualmente y lo felicito. ¿Sabe qué? Usted está siendo bendecido porque la Biblia dice que Dios es galardonador de los que le buscamos. Así que usted lo ha venido a buscar hoy, le van a dar un galardón, hermano, ya se lo están dando. Pero ¿sabe qué? No estaba arrepentido, hermano. Es necesario estar en la casa del Padre, pero también estar arrepentido. Mire, que no nos vuelva una costumbre venir a la casa del Señor. Le pregunto, José y María perdieron a nuestro Señor Jesús, ¿dónde? En el templo lo perdieron. ¿Sabe por qué lo perdieron? Dice que iban como de costumbre a la casa del Señor a celebrar la fiesta de la Pascua, dice. Hermano, cuando venimos por costumbre, se nos puede perder la presencia de Dios, hermano. Dice, acabada la fiesta, empezaron a ver que ya no estaba el niño. O sea que muchas veces venimos y sentimos algo cuando está la alabanza, pero cuando está la palabra, ay, hermano, es que empezamos a dormir. Entonces, no, hermano, es necesario alabar al Señor, es necesario estar en la casa, pero ¿sabe qué? Sin dejar de hacer lo otro. El problema del hermano del pródigo es que no perdonaba. ¿Nos costará perdonar a nosotros? ¿O será fácil perdonar, hermano? ¿Usted qué opina? ¿Sabe cómo es la falta de perdón? Digamos que esta es la falta de perdón. Digamos que es como un veneno. Cuando uno no perdona, es como que usted esté, no voy a perdonar al hermano, y se está tomando el veneno. ¿A quién le hace daño, hermano?
a nosotros nos hace daño la falta de perdón. Entonces es necesario estar en la casa del Padre, pero sin dejar de perdonar. Vamos a dar rápido porque el tiempo nos avanzó. Vamos a ver este que lo quiero que lo veremos. Primera de Reyes 1:1. Este es muy bonito. Veámoslo rápidamente, ya lo vamos a despachar. Primera de Reyes 1:1. Cuando lo tenga me dice amén. Primera de Reyes, dije 1:1. Aquí estamos hablando de Abisac. Diga conmigo Abisac. Abisac. Esta era una virgen, hermano. Una virgen que se la llevaron al rey. Diga, se la llevaron al rey. Entonces esta mujer dice, ya vamos a leer el pasaje, pero quiero que lo valoremos juntos. Bien interesante. Dice la Biblia, cuando el rey David era viejo y avanzado en días, le cubrían de ropas, pero no se calentaba. Mire qué cosa. Le dijeron, por tanto, sus siervos, busquen para mi señor el rey una joven virgen, para que esté delante del rey y lo abrigue y duerma a su lado. Y entrará en calor mi señor el rey. Buscaron a una joven hermosa, hasta el versículo 3. Por toda la tierra de Israel hallaron a Abisac, diga conmigo Abisac, sunamita, y la trajeron al rey. Lea el versículo 4 conmigo, pero despacito. Dice, y la joven era hermosa, diga era hermosa, y ella abrigaba al rey y le servía, diga servir. Pero el rey nunca la conoció. Rápido, hermano, porque el tiempo se nos ha ido y queríamos ministrar el último punto. ¿Será necesario servir a la obra del Señor? ¿Será necesario servir al rey? ¿Cuánto le servimos al rey aquí? Por ejemplo, aquí todos servimos, hermano. Todos servimos, desde el predicador, desde el que viene a abrir el templo, desde que lo deja limpio, desde el que está todo, de los de sonido, todo. ¿Es necesario hacer eso? Pero dice que nunca lo conoció al rey, hermano. Nunca lo conoció. O sea, era una mujer, no servía en el atrio, ni servía en el lugar santo. Servía en la cámara íntima del rey David. O sea, una mujer del lugar santísimo. Le pregunto, ¿nosotros conoceremos a Dios? Usted sabe cómo me llamo yo, ¿va? Edwin Ortega. ¿Usted sabe quién es Edwin Ortega, sí o no? Hay un gordito que vino allá a predicar, no es que esté un ratito ahí, ¿va? Pero le pregunto, ¿me conoce? ¿Ya que no? Si yo le dijera al hermano, présteme su carro y me voy a quedar en su casa hoy, ya va a ver lo que me va a contestar. ¿Usted qué diría? Que no, dice, mire. ¿Usted cree que es bueno o es malo lo que hizo el hermano? Hermano, es lógico lo que hizo. ¿Sabe por qué? ¿Por qué, hermano? No me conoce. Ahora le pregunto, ¿cómo queremos nosotros ir a mostrar a nuestro Señor allá afuera si ni nosotros lo conocemos? Por ejemplo, a mí me dieron un ejemplo una vez y me dicen, ¿usted sabe quién es Messi? Sí, le digo, el jugador de fútbol. Ahora, ¿lo conoce? No, hermano. ¿Será que como pueblo de Dios sabemos quién es Dios, sabemos quién es Jesús? Hemos escuchado del Señor Espíritu Santo, pero lo conoceremos. Dice la Biblia que con 3 dedos juntó el polvo de la tierra. ¿Ha leído ese pasaje? Dice que en el hueco de su mano, dice, juntó las aguas. Le pregunto, ¿será grande nuestro Señor? Si a mí se me cae un alfiler, yo con 3 dedos lo levanto, hermano. ¿Será grande el Señor? Ahora te pregunto, ¿tienes un problema que es grande? ¿Crees que es grande el problema que tienes? Yo creo que es más grande nuestro Señor que ese problema, hermano. Cuando tenle un aplauso fuerte, no se quede con esa gana. ¿Sabe por qué? Porque tenemos que saber que tenemos un Dios grande. Amén. Hermano, ¿sabe dónde tiene nuestra mirada el Señor? Miren, en el Antiguo Testamento hay una figura preciosa, maravillosa. Venga, así, rapidito. Soldado, venga, soldado. Rapidito, porque ya nos vamos. A las 9 me dijeron entregue. En el Antiguo Testamento, para que un pecador fuera perdonado, le cubrían los pecados, no se borraban, le cubrían. Tenían que ir donde el sacerdote y le tenía que traer el pecador un cordero. Tenía que ser sin defecto, tenía que ser perfecto. Entonces,
digamos que yo soy el sacerdote, ¿va? Como estoy predicando, yo agarro la mejor, ¿no? Entonces digamos que hay un pecadorazo aquí. No voy a decir quién, porque yo lo respeto mucho. Eso es una forma de ilustración. Entonces digamos que sea el hermano, pero pura ilustración. Amén. ¿Por qué se ríen allá? ¿Por qué se ríen, hombre? Entonces, él es el pecador y él trae la ofrenda. Amén. Entonces, tráigame la ofrenda. Tráigame la ofrenda, tráigame la ofrenda. No, él me va a traer usted la ofrenda, usted la ofrenda. Usted es la ofrenda, usted. Entonces, él es el pecador y me trae la ofrenda. Yo soy el sacerdote. Entonces, tráigame la ofrenda. Entonces, vengo yo y le hago aquí, lo veo, está bien. Le doy una vuelta, está bien. Es una ofrenda perfecta. Le pregunto, ¿el sacerdote dónde tenía la mirada? ¿En el pecador o en la ofrenda? Hermano, cuando usted se acerca al Señor y le dice, Padre, en el nombre de Jesús, dijo el Señor, me mencionó la ofrenda perfecta, que es nuestro Señor Jesús. Entonces ya no, sí dijo, la voz es la de Jacob, pero el olor es de mi hijo mayor. Hermano, cuando usted se acerca al Señor, tiene que conocerlo. No va a ver al pecador, va a ver la ofrenda. Por eso es importante que nos acerquemos en el nombre de Jesús, para que podamos tener esos ojos. No en nosotros, hermano. Mire, imagine qué terrible en nosotros, sino en ofrenda perfecta, que es nuestro Señor Cristo Jesús. Gracias. Denle un aplauso fuerte al Señor, hermano. Aleluya. Ahí disculpe el hermano, solo fue por mera ilustración. Rápidamente, es necesario servir, pero sin dejar de tener intimidad con el Rey. Hermano, me dijo una vez la pastora en un culto, nuestra pastora Ninoja de Ponce. Hay muchos cristianos, dice, que tiene el síndrome de los ángeles de Charlie. Yo nunca la había visto la serie, pero después de eso la fui a ver. Dice que esas mujeres trabajan para Charlie, pero nunca lo conocen. ¿No será que en el pueblo de Dios existe mucho que sirve aquí, sirve de día, sirve de noche, no falla todos los cultos, pero no conoce a Dios? ¿Será que estamos dejando a un lado la intimidad con el Señor, hermano? Yo creo que ya los hermanos de alabanza me van a acompañar en el piano, ya vamos a ministrar la palabra. Pero yo, mire hermano, el rema que yo quiero que usted se lleve en su corazón es esto hacer. Diga esto hacer, pero sin dejar de hacer lo otro. ¿Sabe qué? Es bueno servir, diga, esa es calidad el servicio, pero sin dejar de tener intimidad con el Rey. ¿Hace cuánto no oramos como orábamos antes? ¿Hace cuánto, hermano, no adorábamos al Señor como adorábamos antes? Le pregunto, ¿hace cuánto no sentiremos la presencia de Dios? Haz algo distinto. ¿Sabe qué? Algo que no pude ver en Moisés, que por el tiempo es que él siempre hizo algo distinto. Dice que no agarró la serpiente por la cabeza, sino que por la cola. ¿Sabes que cuando ya no sientas la presencia, haz algo distinto? Vienes, ya no sientes nada, pues brinca. Si solo aplaudías y dabas vueltas, pues corre. Si solo cierras los ojos y ya no sientes la presencia, pues híncate, póstrate delante de la presencia del Señor. Algo está pasando, ¿sabes por qué? Porque esto es necesario hacer sin dejar de hacer lo otro. Acompáñame al último punto para poder ministrar esta palabra, que es tan importante, que el Señor nos habla hoy de que tenemos que hacer algo sin dejar de hacer lo otro. Primera de Juan 4:20. Primera de Juan 4:20 dice la Biblia: si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Versículo 21, hermano. Y nosotros tenemos este mandamiento de Él. No es una sugerencia. No es saber si lo queremos hacer o no. No. Es un mandamiento de Él. Dice, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Quiero que te lleves en tu corazón, hermano, que esto hacer, diga esto hacer. Hay que amar a Dios por sobre todas las cosas, pero también tenemos que amar a nuestro hermano. Cuando esté en necesidad, cuando tenga un momento difícil, tal vez cayó el hermano, tal vez pecó, pero no es momento de señalarlo. ¿Sabes qué? Es momento de amarlo.
¿Sabes por qué? Porque el Señor nos manda, no nos sugiere, es una exigencia de Él, que lo amemos a Él, pero que también amemos a nuestro hermano. Ponte de pie, cierra tus ojitos, yo quiero orar por ti. Quiero que sepa que es un privilegio poder ministrar en este lugar. Para mí fue un deleite poder estar aquí, poder valorar todo lo que pudimos haber compartido, saber que el Señor nos habla siempre en su palabra, ¿verdad? Vamos a pedirle al Señor que tome el control y a declarar